Y se pararon los trenes, el metro, los ascensores, las tiendas tuvieron que cerrar, no llevábamos efectivo y no se podía pagar con tarjeta, no llegábamos a recoger a los críos ni podíamos preguntar por teléfono cómo estaban la familia, los amigos. Hubo quien durmió en polideportivos o en estaciones. Cenamos con linternas, velas y preguntándonos por qué no compraríamos antes una radio a pilas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿podemos prepararnos para otro gran apagón? Compañera y Arena en una de esas estaciones. Y ahí nos quedaba la imagen porque se han bajado todos los usuarios, Esta escena se escuchó en Madrid, pero se repitió en toda la península ibérica. Vecinos sacando su radio a la calle para informarse de la única forma posible. Sin internet ni teléfono, el lunes 28 de abril, en pleno 2025, fue el día de los transistores. Las religiones o tal, pues van a cancelar esas titulaciones. Un segundito, porque tenemos noticia de última hora. Os habréis dado cuenta de lo que ha ocurrido. Yo no he querido contarlo en antena. Se nos ha ido la luz del estudio hace unos minutos. Yo estaba leyendo el guión porque tengo aquí el móvil y me he encendido la linterna del móvil. Pensaba que era una cosa puntual del estudio, pero resulta que no, que es un problema mucho más gordo. Así lo contaron en la SER, la radio pudo seguir emitiendo. Nosotros en El País al principio pensamos que se había ido la luz también, que sería un momento, pero no. Para las cosas frías, pero si mañana se hace igual. Igual cojo una neverita de esas. Sigo pensando en mi nevera, me lleva preocupando 3 horas. La verdad quiero molestar mucho cómo está siendo el día. Caótico, la verdad. Pero bueno, de momento los sistemas nos aguantan, hemos podido seguir publicando en las diferentes redes para mantener a los usuarios informados y al menos con eso hemos podido echar una mano. El caso es que en nuestra redacción teníamos conexión, pero fuera en la calle internet se había esfumado. No había en las residencias de ancianos. De momento no, porque tampoco tenemos teléfono, ni los móviles, ni el fijo, nada. Vale. Lo único sí funciona la centralita contra el incendio, pero ya te digo, todo por el bus, pero esto es que no nos toca aguante. ¿Se han enterado los residentes? De momento estamos intentando que no. Para que no se asusten. Para que no se asusten. ¿Vale? Tampoco había luz en los bares. Sí, la hostelería nos afecta porque la comida estamos preparando hasta medio y ahí se malogra porque no hay nevera, no hay nada. Es tirarla, es una pérdida grande que vamos a tener. Y se pararon también las fábricas y las oficinas. Pues yo estaba trabajando, justo escribiendo un informe que tengo que escribir y justo el ordenador se ha apagado. He mirado a mis compañeros, he visto que a todos se les había apagado y justo me ha venido a la mente que ayer empezamos a ver esa serie tan mala de Robert De Niro que empieza con un ciberataque y digo, ya está, estamos en eso. Estuvimos en las especulaciones y no se podía sacar dinero ni usar el transporte público. Se salvaron por suerte los hospitales. Nada, tío, si es que en los hospitales como hay generadores, al final pues continuamos la actividad, terminamos lo que teníamos que terminar y se suspendió lo demás. Pero no hubo un caos como en la calle, ¿sabes? No se fue todo de repente. Lo único, algunos se tuvo que suturar con la linterna del móvil, pero eso es todo lo que pasó. Había que funcionar sin semáforos, sin metros, sin trenes y con el tráfico aéreo patas arriba. Estamos esperando a los servicios de tierra, las escaleras precisamente, tenemos autobuses y todo. Esto es un servicio externo a nosotros, es AENA, y esperamos, ya hemos reclamado, esperamos que en unos pocos minutos podamos desembarcarles. Gracias por su paciencia. No había información porque todo estaba caído, hasta las 5:30 de la tarde. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. El presidente Pedro Sánchez compareció ante las cámaras para dar explicaciones, pero la gente no podía verle, no había señal de televisión. Nosotros seguíamos trabajando sin saber a quién le estaba llegando lo que contábamos. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Y Sánchez volvió a comparecer y poco a poco volvió la luz. Muchísima gente que está volviendo de sus oficinas a sus casas
La gente que no está volviendo, por ejemplo, ahora mismo voy por Colón y toda la gente de los rascacielos de alrededor, del rascacielos este que está aquí, están abajo, claro, porque en sus oficinas no tendrán electricidad y están esperando abajo a ver si se restablece la situación los que han decidido quedarse. Pero vamos, hay muchísima gente caminando, me imagino, hacia sus casas, con un ambiente bastante tranquilo, como un poco de sorpresa, pero sin pánico ni nada. Ya miedo no había, cierto, pero sí muchas preguntas. Hola Jordi. Hola Ana. Jordi Pérez Colomé es redactor de tecnología del País. ¿Tú cómo volviste a casa? Pues tengo la suerte de circular en bicicleta por Madrid, o sea que me fue bastante bien. Al final esto es anecdótico para algunos privilegiados que mejor o peor pues pudimos apañarnos, pero ¿cuáles son los sectores más afectados si nos quedamos sin electricidad, sin aparatos electrónicos? Bueno, pues esto es fácil de pensar, el sentido común puede pensar pues cualquier servicio de emergencia, hospitales, todo lo que tenga que ver con sistemas de vida o muerte, de conservar la vida, que son los que necesitan, digamos, que en 2 o 3 horas ocurran cosas para seguir en funcionamiento, porque si no, pues alguien que tiene que operarse o alguien que tiene que pues que está en un sitio encerrado y tiene algún problema o algo así, pues es lo que más se necesita. Pero a partir de ahí el temor principal era obviamente cuántas horas, que es entonces cuando vas añadiendo otros sistemas críticos que pueden ser, una cosa es estar encerrado en un tren 3-4 horas y otra 24, por ejemplo, ¿no? Cosas que, porque hay otras prioridades y tal. Entonces ahí la clave era ver enseguida cuánto iba a tardar a llegar a la solución. Claro, yo quería hablar contigo después del caos para mirar al futuro. Han pasado unas cuantas horas, todavía hay que ver lo que ha ocurrido, pero ¿existe alguna manera de que un gran apagón nos afecte menos? Bueno, que imagino, lo bueno de esto es que esta pregunta se la van a hacer en muchos lugares importantes hoy, ¿no? A nivel público, gubernamental, de servicios de seguridad, privado en empresas, pues es evidente que muchas empresas y muchos servicios van a tomar decisiones o van a priorizar decisiones que hasta ahora no iban a tener tan en cuenta, ¿no? Y en la vida cotidiana, pues sí, o sea, todo el mundo tenemos conversaciones de cómo vas a cocinar hoy, de qué tienes en la nevera, de cómo vas a subir a casa, de cómo de lejos vives. Son preguntas que todos nos vamos a hacer, pero que, bueno, algunas tienen solución más sencilla que otras. Claro, habrá planes de contingencia de empresas y luego también de cada uno, ¿no? Hablaba con una amiga que necesita a partir de ahora una nevera para guardar la insulina de su hijo. Al final, Jordi, es una paradoja, ¿no? Estamos cada vez más digitalizados, nuestra vida es más fácil, pero también dependemos más de los aparatos electrónicos si fallan, ¿no? Había gente que no podía entrar ni a su portal. Claro, esa es una de las cosas, por ejemplo, que habrá que tener en cuenta para esto, ¿no? Es como decir, vale, la electricidad es básica, pero puede ocurrir esto. Pero imagino que también te refieres más a pues que nuestra vida está conectada y ya, por ejemplo, pues los mapas, por ejemplo, yo pensaba, evidentemente, en unas horas nadie necesita un servicio de mapas, pero claro, son esas cosas que ya no tenemos en cuenta, y todas las comunicaciones, cómo nos enteramos de las noticias, de lo que ocurre alrededor, y todo el entretenimiento, por supuesto, está vinculado a esto. Entonces, sí que se da esa paradoja de decir, ostras, mi vida está mucho más vinculada, ya no solo a la electricidad, sino a disponer de Internet y de una capa muy amplia de servicios que ofrece, hasta hace 10 años incluso, te diría un poquito más quizá, pero que no teníamos, y ahora de repente dependemos mucho más de la electricidad, si cabe, por culpa de esto. Por eso te quería preguntar, porque en España es verdad que a este nivel ha sido inédito, pero sí que hay precedentes, ¿no? Estoy pensando en 2003, en ese gran apagón que dejó sin suministro a 55 millones de habitantes del noreste de Estados Unidos y Canadá, incluidas los de Nueva York, Detroit, Ottawa, Toronto, ciudades muy, muy grandes. Y en 20 años dependemos más de la electricidad, como decías tú. ¿Nos afectaba menos entonces que ahora? Esta es una pregunta maravillosa para un día como hoy, porque realmente, o sea, es obvio que sí. O sea, hay un aparato que llevamos en el bolsillo que dejó de funcionar durante el día de ayer y que nos sirve para un montón de cosas que no tuvimos que hacer. Entonces, a mí una de las reflexiones como periodista que se dedica a esto que más me interesa hacer es bueno, entonces había el grupo de gente que decía, no, para mí esto no es tan importante, puedo vivir sin ello y tal. Pero lo que eso realmente significa es que no, sí que, o sea,
necesitas eso para vivir, porque al final cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de información va a ocurrir por ahí y ha llegado un momento en que ya no hay vuelta atrás probablemente. Ya no hay esa manera de decir, no, los dispositivos los usamos de una manera, pero solo para determinadas cosas. No, los usamos cada vez para más cosas. La policía presentó el DNI electrónico hace poco, con lo cual esto va a ir solo a más. Entonces, esa necesidad pues complica que este tipo de ocurrencias, o sea, cuando ocurra de nuevo, pues tendremos cada vez más problemas. Y es una cosa que como sociedad tenemos que tener en cuenta. Es verdad que la nevera y la cocina, a no ser que tenga uno cocina de gas, eso no ha cambiado. Claro, ese es un problema de los años 90, ¿no? Es un problema, al final los problemas básicos cuando son unas horas de apagón son esos: ¿qué hago con el yogur? ¿Cómo cocinan los niños esta noche? ¿Cómo subo a casa si vivo en un décimo? ¿Cómo vuelvo a casa si vivo una hora de aquí? O sea, hay problemas evidentemente graves, pero que pues son parecidos a los que ocurrieron en el 95. Ahora hemos añadido todo eso, todas las comunicaciones, ya no hablamos por teléfono fijo, todo lo vemos por... O sea, ya había como el rollo aquel de conseguir una radio a pilas, ¿no? Decir, bueno, porque no hay manera de enterarse. De hecho, había momentos que no tenía conexión y digo, bueno, estoy desconectado, que hace 20 años era normal estar desconectado y ahora es rarísimo, ¿no? Esa sensación de no puedo mirar, no puedo saber. Y esa es una cosa casi más de conciencia, filosófica, pero es algo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, cuando te falta esto, pues te faltan muchas cosas y sí, hemos construido una vida en base a esto, el software se ha comido el mundo y ahora pues tenemos que convivir con esto y este tipo de acontecimientos nos lo hacen ver cara a cara y bueno, probablemente pues simplemente es reflexión de cómo no ocurre otra vez, pero también admitir que esto está aquí para quedarse. Y cuéntame, porque había algunas hipótesis al principio, cuando no había mucha información, algunas se han descartado, pero si hablamos de prevenir, ya que tú sabes de tecnología, ¿cómo se puede prevenir que esto ocurra, por ejemplo, por un ciberataque? Prevenir es muy complicado, o sea, hay equipos que están pendientes siempre de esto, pero al final una de las cosas cuando ocurre algo así, lo más gracioso es hablar con expertos en este tipo de historias, que para ellos es una operación tan sofisticada y tan compleja que tienden a pensar que ha sido una ardilla que tropieza con un cable. O sea, esto es una de las bromas que ocurren, que te dicen entre ellos. Dices, no, es que esto no ocurre. O sea, es una operación de tal calibre, porque a veces pensamos, no, es que hay un interruptor en algún lugar y va un ruso del KGB y lo toca y apaga la electricidad en España. No, eso no es así. O sea, es que hay que operar en muchos sitios, hay que intentar que eso ocurra. Luego, evidentemente, están los sistemas defensivos que intentan evitar. O sea, no es una operación que se haga en una semana y luego tienes que pensar que va combinada con otro tipo de operaciones, con operaciones físicas de guerra. Entonces, no es nada fácil. Es que claro, ahora que ha vuelto Internet, hay muchísimo material especulativo. Bueno, yo pude ver, es que esto es en los vacíos, que es esto también que me encanta, cuando no sabes lo que ha ocurrido, la gente se inventa cualquier teoría. Pero a verte, o sea, los humanos estamos montados de una manera en que nos tendemos a creer, cuando no sabemos lo que ha ocurrido, cualquier cosa que nos cuentan y que se ajusta en cierto modo a nuestras creencias. Entonces circulaba en las primeras horas, cuando no había conexión para mucha gente, unas hipótesis completamente absurdas, que no quiere decir también en realidad que alguna de esas cosas pueda tener algo de... O sea, la especulación y la desinformación a veces, o sea, es como el reloj averiado siempre da la hora en algún momento, ¿no? Cuando tú dices muchas barbaridades, igual rozas la verdad con alguna de esas, ¿no? Entonces, ¿puede haber ocurrido algo así? Sí, lo que pasa es que cuando estás pensando en una operación ciberataque, estás pensando que alguien quiere atacarte y esto no es un grupo mafioso que vive en Bielorrusia, esto tiene que ser algo súper organizado y con una voluntad de hacer daño muy concreta. Entonces, tiene que estar, pues eso, pensado para que, o sea, que tenga objetivos más amplios que solo ese, ¿no? Entonces, cuando pones a pensar esas cosas, dices, pues eso, esto no puede ocurrir de manera tan sencilla. Bueno, no te desconectes mucho por si acaso, que te iré preguntando. Gracias, Jordi. A ti, Ana. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. De este tema son pocos los que saben, pero tenemos la suerte de contar con uno de ellos. Hola, Santiago. Hola, Ana, ¿qué tal? Santiago Carcares es periodista especializado en energía. Durante más de 2 décadas nos la has explicado en El País y justo acabas de firmar un artículo en el periódico que se titula Un sistema cogido con pinzas. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues precisamente a eso, ¿no? Imagínate 2 pinzas en un tendedero del que pende algo muy valioso, ¿no? ¿Y cuáles son esas 2 pinzas? Pues los 2 enlaces que tenemos con el vecino más importante al norte, ¿no? Francia. Un enlace por Gerona y un enlace por el País Vasco. Digamos que son como 2 tubos finitos que nos permite exportar electricidad, importar electricidad también, y además, digamos, equilibrar los posibles fallos que haya entre los 2 sistemas. Es decir, son dos hilos pequeños que desde hace más de 10 años se está intentando aumentar para asegurar la estabilidad del sistema peninsular ibérico, es decir, España y Portugal, que ahora mismo pues son prácticamente una isla y que no se consigue. Llevamos más de 10 años con el apoyo de Bruselas, con el apoyo del Consejo Europeo, con el apoyo de los gobiernos, con el teórico apoyo también del gobierno francés, intentando reforzar esos 2 hilos, esas 2 pinzas, pero a día de hoy no se ha conseguido. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que tenemos un sistema que funciona bien, pero que si sucede un acontecimiento no previsto puede tener muchos problemas, como ha sucedido. Vuelvo a eso que has dicho de la isla, explícamelo, porque somos una península, pero entonces en lo relativo a la energía funcionamos más como una isla. Digamos que tenemos muy poca relación con la gran red europea. La gran red europea lo que te permite, digamos, estar más cubierto. Es decir, si en una zona falla, se puede compensar con otra zona que está funcionando con normalidad. Pertenecer a una red muy amplia lo que te permite es evitar lo que ha sucedido, y es una caída absoluta del sistema, es decir, un cero. En inglés es un blackout o un cero total, ¿no? Que es la situación más grave que se puede dar en un sistema eléctrico. ¿Por qué España es la península ibérica, no solo España, es una isla energética? Porque tiene muy poca conexión con el sistema eléctrico europeo. Entonces, según esto que describes, para que no vuelva a pasar o no haya consecuencias como las de este lunes, habría que tener más interconexión, ¿no? Tú lo contabas en tu artículo, decías que tendríamos que estar en el 10% de interconexión. ¿A cuánto estamos ahora y de qué depende eso? Efectivamente, pues mira, para que te hagas una idea, al nivel peninsular, la conexión con Europa de los sistemas eléctricos apenas llega al 3%. En 2015, es decir, hace ya más de una década, hubo una declaración de los gobiernos francés, del gobierno español de la época, en la que se decía que tenía que llegar al 10% de interconexión en 2020. Evidentemente no se ha cumplido. Pero es que además el Consejo Europeo tiene como objetivo llegar al 15% de interconexión para evitar los apagones precisamente en el año 2030. Estamos lejísimos. Es decir, las interconexiones que hay ahora son fundamentales para mantener una cierta estabilidad, pero absolutamente insuficientes. ¿Qué quiere decir? Que si eso no se soluciona y no se profundiza en lo que ha sucedido en este último apagón, estamos ante la posibilidad de que este problema se repita. El objetivo entonces está claro, pero ¿de quién depende? Primero depende del interés de los gobiernos, del ritmo y del dinero disponible. Para la interconexión en la que se está trabajando ahora, que es un cable submarino de 400 kilómetros por el Golfo de Vizcaya, tiene un presupuesto de 2.400 millones. Es una obra no solo costosa a nivel de inversión, sino en tiempo. Si fueran bien los plazos, que según Red Eléctrica van bien los plazos, estaría en funcionamiento esa línea que duplicaría la posibilidad de intercambios, estaría en funcionamiento en 2028. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente hay retrasos y además en zonas concretas del otro lado de Francia, digamos, como en las Landas, hay una fuerte oposición a esas obras. Entonces, los plazos están claros, la posibilidad de cumplirlos lo están menos. Y es indispensable que esa obra vaya adelante y cuanto antes, porque es la garantía de que algo como lo que hemos visto no vuelva a suceder. Y mientras la política se pone de acuerdo, ¿podemos hacer algo en España para prepararnos mejor? Fundamentalmente, en el presente lo que hay que hacer es determinar
qué ha sucedido en esos 5 segundos que nos han explicado desde Red Eléctrica y desde el gobierno, qué ha sucedido en esos 5 segundos para que eso impensable haya sucedido. ¿Por qué un 60% de la producción que había en ese momento, a las 12:30 pasadas, por qué de repente eso deja de ajustarse con la demanda y desaparece del sistema? Es algo que la experiencia de Red Eléctrica debería haber evitado de alguna forma, y mientras no se sepa qué ha sucedido, es muy difícil avanzar en las medidas para solucionarlo. Veremos. Yo creo que hay que tener paciencia. Por experiencia en otros apagones, que también los ha habido en España, más localizados, pero los ha habido, se ha tardado muchísimo tiempo en determinar las causas, y además, esperemos que esta vez no suceda, pero normalmente la investigación acababa en polémicas entre operadores privados, es decir, las compañías eléctricas, y el gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica. Esperemos que esta vez no suceda, que haya, digamos, un plus de responsabilidad ante la gravedad de lo que hemos visto, y que las causas se determinen pronto y las soluciones también, pero no es fácil. Santiago, tú que llevas tantísimos años mirando la energía, ¿te esperabas que se fuera a liar así en 2025? Ver algo como lo que ha sucedido para mí era impensable. Era impensable. Es lo más grave, lo peor que puede suceder en un sistema eléctrico. Es importante, además, contemplar un poco el contexto en el que se ha producido. Una explosión, digamos, de la generación renovable, que es cierta, pero que en días atrás ya se había producido y, en fin, había mucha generación renovable y no había causado excesivos problemas. Y, acompañando esa explosión renovable, un debate sobre el futuro de la energía nuclear. Digamos que ese es el marco en el que se ha producido este incidente. Y a la hora de determinar qué ha pasado, es importante determinar qué ha hecho cada uno de los agentes implicados en ese debate en el momento del incidente. Y si alguno de los comportamientos que ha habido hubiera podido arrastrar una serie de sucesos que ha acabado en lo que decíamos al principio, en lo impensable, en lo que aparentemente no era posible. Santiago, gracias. Pues gracias a ti, Ana. Este episodio lo he realizado con Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.